Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 11 de la segunda carta a los Corintios. Recordemos que la iglesia de Corinto había sido atacada duramente por falsos profetas. Pablo advierte acerca del cuidado que deben tener con estas personas que llevan falsas doctrinas. Aquí vemos en el capítulo de hoy, una vez más a Pablo defendiendo a sus hermanos y haciéndoles ver el deseo que él tiene que crezcan espiritualmente. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los primeros versículos del capítulo de hoy. Ojalá toleraseis un poco mi insensatez, pues toleradme. Os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, con Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. Pero temo que como que la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sinceridad y pura devoción a Cristo. Pablo habla de un tema muy importante, la tolerancia. ¿Sabes que si nosotros nos toleráramos más a menudo, nos ahorraríamos muchos problemas? Muchas veces en la diversidad de opiniones está la riqueza de un grupo, pero lo que hacemos es irrespetar lo que otros piensan y no compartir sus pensamientos y muchas veces defender nuestras propias decisiones. Pero Pablo habla de la tolerancia. Es el respeto al pensamiento que otros tienen, aun cuando éste no sea el mismo que nosotros tenemos. Al parecer, en aquel entonces habían personas que tenían diversidad de pensamientos. Sin embargo, eran personas que llevaban oprobio a la causa de Dios. Es por eso que Pablo advierte contra estas personas y les pide a los de Corinto a que puedan cuidarse, a que puedan cerrar las filas para que estas doctrinas no lleguen hasta sus corazones. Notemos algunas lecciones que Pablo nos comparte con esta experiencia. La primera de ellas es que Dios demanda pureza doctrinal. La segunda es que debemos cuidar las avenidas del alma. Eva fue engañada por la serpiente y fue precisamente a través de los sentidos. Y una tercera lección es que debemos cuidarnos contra los falsos apóstoles, aquellos que en aquel momento estaban minando la fe de los creyentes en Corinto. Hoy también podemos encontrar falsos apóstoles en medio de nosotros. ¿Qué características tiene un falso apóstol? Un falso ministro. Y es fácil de identificar y debemos tener cuidado con ellos. Al menos tres características se nos presentan. La primera, presentan un evangelio diferente al genuino, es decir, un evangelio falso, según el verso 4 y el verso 5. En el verso 7 encontramos la otra característica. Se aprovechan de su posición para enriquecerse muchos de ellos o encontrar favores que puedan favorecerles personalmente. Una tercera característica la encontramos en el verso 13. Estos se disfrazan de falsos apóstoles. Y si tú no conoces a un apóstol verdadero, entonces fácilmente puedes dejarte engañar por aquellos que dicen llamarse hoy apóstoles o ministros. Notemos lo que Pablo registra en los versículos 14 y 15. No es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así, no es mucho si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Así que Pablo ya nos advirtió desde aquel entonces que habrían falsos ministros y que finalmente no son ni siquiera empleados del Señor, sino empleados del enemigo. Notemos lo que registra Pablo ahora en los versos 16 y 17. Repito, nadie me estime insensato. De otra manera, recibidme como insensato,
para que aún me gloríe un poco. En esta confiada jactancia no hablo como hablaría el Señor, sino como un sensato. Pablo habla acerca de la jactancia, o Pablo habla acerca del tema de gloriarse. Y obviamente Pablo era un hombre que no se gloriaba de eso. Sin embargo, en el versículo 5, Pablo dice que él no fue menor que los apóstoles grandes, es decir, aquellos que estuvieron cerca de Jesús. Pablo tuvo que pagar un precio para seguir a Cristo. Por ejemplo, Pablo fue perseguido en muchas ocasiones, fue encarcelado, fue humillado, fue azotado, también fue duramente criticado y Pablo tuvo que soportar muchas necesidades. Ahora, en el versículo 31, Pablo registra: el Dios y Padre del Señor Jesús sea bendito por los siglos, y él sabe que no miento. Es decir, Pablo está defendiendo su ministerio, su llamado, y no se rebaja ante los otros apóstoles, sino él dice: no soy menor que ellos. Sin embargo, aún siendo como ellos, Pablo no se jactaba, ni se gloriaba tampoco. Para finalizar en esta hora, quiero mencionarte acerca del precio que debemos pagar cuando nos convertimos en seguidores de Cristo. Recuerda que siempre habrá un precio que pagar. Al igual que el apóstol Pablo recibió el llamado, nosotros también. Y es por eso que hoy debemos seguir a Jesús aún a expensas de lo que tengamos que pagar. ¿Y sabes qué? Vale la pena pagar el precio de seguir a Cristo Jesús. Porque todo aquel que renuncia al mundo y abre su corazón al Señor tendrá un galardón. Y aunque la muerte muchas veces puedan sorprendernos, como muchos de los mártires que hasta ahora han muerto por su fe, también hay esperanza en Cristo Jesús acerca de la resurrección. Que Dios nos ayude a ser fieles siervos de Él y, a pesar de las adversidades, poder estar firmes hasta el final. Me gustaría orar por ti, para que el Señor te dé fuerza para perseverar en los caminos y que te mantengas firmes a pesar de las adversidades. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Pablo. Gracias porque él nos demuestra que debemos cuidarnos de los falsos apóstoles, falsos profetas y falsos ministros. Hemos visto algunas características. Danos sabiduría para no ser engañados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.